Radio. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, el programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Y bueno, no están viendo el programa repetido de la semana pasada. Otra vez tengo al doctor Marco Vinicio Bosa, no solo porque tiene un club de fans que pide su presencia en Matices recurrentemente, sino porque hoy vamos a hablar de un tema también diferente del COVID-19 que la semana pasada no nos permitió el tiempo abordarlo. Así es que, doctor, bienvenido otra vez a Matices. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Randall. Pues aquí, disfrutando de un rico almuercito que ya me terminé y disfrutando de un rico cafecito que definitivamente entona las neuronas para seguir para adelante. A mí ya casi me traen el mío, doctor, pero... Excelente. Provecho con el café y saludos a Tatiana León, que nos está reportando sintonía de primera a través de las redes sociales de Monumental. ¿Cuáles son los temas? Vamos a ver, yo invité al doctor hoy para hablar sobre las vacunas. Sí. Pero Matices tiene una estrella realmente increíble, porque hoy se ha anunciado el regreso a clases. Así es que quiero hablar de los dos temas. Por supuesto que no del tema académico con el doctor, sino del tema de las medidas con el doctor Bosa. Doctor, y es que con el análisis que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Grosso modo, de que la gente en edad productiva, laboralmente hablando, es la que más se contagia y la que lleva a sus casas el COVID y contagia a los adultos mayores, que son los que... más vulnerables. Los que más fallecen, lamentablemente. Digamos que de los 3 grupos poblacionales, yo tengo niños, tengo adultos en actividad laboral productiva y tengo adultos mayores. En este momento, los únicos que tenemos sueltos son los adultos en edad productiva laboral. Pero a partir de febrero tendremos otro grupo más en la calle, que es más difícil de manejar los protocolos, los niños. Es decir, podría ser otro foco de contagio hacia las personas vulnerables. A mí eso me preocupa un poco, entendiendo, por supuesto, de que no podemos paralizar el mundo. Doctor, ¿cómo lo ve usted? Los adultos y los niños tienen tienen varias cosas en común, pero también tienen otras cosas que los hacen grupos completamente diferentes. El adulto per se es una persona muchísimo más libre, que tiene mayor capacidad para interactuar con un gran número de personas. Es una persona que ejerce posiblemente algún tipo de labor remunerada o algún tipo de labor productiva y como consecuencia tiene una serie de clientes o de usuarios. Incluso nosotros en el hospital hablamos de tener pacientes y también tenemos usuarios porque los mismos miembros del hospital llegan a hacer consultas administrativas, gerenciales, lo que sea, o también tenemos cadenas de proveeduría, cadenas logísticas, etcétera, etcétera. El adulto naturalmente interactúa con mucho más personas. El adulto productivo necesariamente tiene que tener una clientela, excepto las profesiones más bien de escritorio, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. En comparación, podríamos decir que los niños, y sobre todo los niños escolares, tienen mucho menos contacto directo con un gran número de personas. El niño está dentro de un aula contenida, posiblemente va a tener una serie de medidas muy oportunas que ya tendremos la oportunidad para conocerlo con mucho más detalle de parte de las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Pero yo sí veo que hay una diferencia clara. El niño no anda libremente por la calle. El niño posiblemente sea acompañado por un adulto de su hogar a la escuela, de la escuela al hogar, o en su defecto el niño asiste al centro de aprendizaje en un autobús o en alguna forma de transporte. El punto está en que este chico esencialmente va a estar en contacto con otros compañeritos. Estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que cada uno de estos niños pertenece a una burbuja y que algunas de estas burbujas no son tan burbujas, son un poquito más abiertas, incluso con algún grado de riesgo. Por ahí
por ahí, Randall, podría entrar la debilidad del sistema. Por ahí es donde podríamos tener algunas inconveniencias, algunas dificultades. Y la otra cosa que tendríamos que considerar es que al margen de que las escuelas abran, al margen de que los niños regresen a clases, no es algo que vaya a pasar completamente inadvertido. Va a haber una vigilancia permanente de la situación y así como vamos para adelante, podemos echar para atrás. No se trata de ninguna manera, pienso yo, quisiera pensar cosas, de experimentar para ver qué sucede. Pero también tenemos que tomar en cuenta que las familias han estado fuertemente presionadas durante todo este año para poder conversar correctamente de esto que estamos en este momento tratando. Tendríamos que poner sobre la mesa a los más de 100,000 chicos que han tenido que abandonar el estudio precisamente porque no tienen condiciones en el hogar para hacer teleaprendizaje. Entonces, hay un sinnúmero de cosas desde una perspectiva COVID, desde una perspectiva aprendizaje como tal, Randall. También tendríamos que pensar que el contacto humano no puede ser sustituido por una computadora. Jamás podemos pensar que lo que aprende el niño en cuanto a habilidades sociales pueden ser aprendidas a través de una pantalla de computadora de igual manera que en un aula. Y desde esa perspectiva, COVID-19, ¿qué es lo que nos ha exigido, Randall? Solidaridad y compasión. No se aprende solidaridad a través de una pantalla. Ciertamente podemos reflexionar los adultos, ciertamente podemos escuchar un mensaje y elaborarlo e ir un poquito más allá. Pero cuando se trata de un niño, el niño tiene que percibir no solamente mis palabras, sino también mi actitud, mi lenguaje no verbal, la forma en que lo estoy diciendo, la forma en que con énfasis y con atenuaciones estoy haciéndole llegar el mensaje, pero sobre todo también a través del ejemplo, a través de las cosas que los niños viven en la escuela. Así como lo dijimos en algún momento, Randall, que la producción del país tiene que ser reactivada. Así como hemos hablado de que no queda más remedio, hay que salir porque hay que trabajar. El que tiene posibilidades de teletrabajo, enhorabuena, pero existe una gran cantidad de costarricenses que tienen que salir a trabajar. Pienso yo que después de prácticamente 10 meses de pandemia, deberíamos ser capaces de empezar a asumir riesgos que tienen que ser muy bien discutidos y enhorabuena que nos están haciendo la propuesta para que Costa Rica se convierta en una democracia participativa, de modo que haya deliberación. No estamos de acuerdo, digamos por qué. Sí estamos de acuerdo, digamos por qué. ¿Cuáles son los puntos débiles? Discutámoslo. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Discutámoslo. Creo que tenemos que aprender a hacer esto, Randall, no solamente en educación, tenemos que ver muchas áreas de la vida social costarricense que tiene que ser replanteada. Hay muchas áreas de la vida laboral costarricense que tiene que ser replanteado. Y desde una perspectiva sanitaria, que sería lo mío, recuerde que yo soy un médico que atiende pacientes. Yo no soy un médico del Ministerio de Salud, yo no fijo políticas de salud, yo atiendo pacientes. Desde mi perspectiva, ciertamente podríamos hablar de que existe un porcentaje mayor de riesgo social al abrir escuelas, al abrir espacios, como también lo hubo en el momento en que abrimos restaurantes, como también lo hubo en el momento en que abrimos bares, como también lo hay en el momento en que estamos abriendo diferentes industrias, diferentes posibilidades productivas para el país. De modo que ahora le toca el turno a la educación, no solamente la primaria, la secundaria y la superior. Tenemos que implementar cambios, tenemos que ver qué vamos a hacer porque no podemos seguir, Randall, indefinidamente con una teleeducación que no solamente pone en entredicho la calidad de la educación del niño individualmente, sino que pone en entredicho la capacidad de este chico de incorporar criterios o habilidades sociales de cooperación, de solidaridad, de participación en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, no es un tema fácil, no es un tema fácil.
Doctor, yo creo, digo, como comunicólogo, yo creo que todo comunica y estoy seguro Sí, de eso. Los gestos, las políticas, la forma de decir las cosas. sí, Y una de mis preocupaciones es que al ver la vacuna tan cercana, sin que haya llegado, la gente ha bajado un poco la guardia, pensando, pues sí, sí, ya está la sí, vacuna. ¿Está bien? tenés razón. Ok, y María hace una pregunta que me permite, sin juzgar a María, por supuesto, pero me permite pensar en eso, porque María le pregunta, doctor, ¿usted cree que si ya van a volver las clases, entonces la segunda ola no va a ser tan fuerte? Porque la gente tiende a hacer esos vínculos y me parece, doctora, a menos de que usted me contradiga, que no estamos en la capacidad operativa para decir aún No. si la segunda ola va a ser fuerte o no. Lo que hemos tenido en el país, Randall, es que originalmente tuvimos una pequeña, ¿cómo podría llamarse? Una oleadita de pacientes y después de esto tuvimos ya formalmente un incremento progresivo, etcétera, al que originalmente se le llamó segunda ola, pero que ahora reconsiderando las cosas y haciendo un análisis más concienzudo, pues algunas personas piensan que posiblemente en realidad era como una primera ola con dos hondonadas, con una fase bimodal, es decir, que tuvo un crecimiento y luego el crecimiento mayor. Segunda ola es un tema muy controversial, definitivamente existe el riesgo de que haya todavía más crecimiento, pero el asunto, Randall, es que lo que empezó en septiembre no ha descendido. Yo no sé si lo vamos a llamar primera ola, segunda ola o la y media o como lo quieras llamar. Veamos los hechos. En agosto, septiembre de este año, empezamos con un crecimiento progresivo de casos diarios que llegó a una meseta de aproximadamente en promedio 1,000, 1,100, 1,200, digamos 1,100. 1,100 pacientes nuevos diagnosticados y reportados por día, tanto por pruebas de laboratorio como por nexo epidemiológico. Desde octubre estamos teniendo esto. Nos llevamos gran parte de octubre con más de 1,000, nos llevamos noviembre con más de 1,000 y en lo que va de diciembre parece que es que tenemos como un sellito estampado, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Y uno dice, pero por qué tan parejo? Evidentemente, ocasionalmente bajamos a 500, 600, de inmediato subimos a 1,300, volvemos a caer, pero estamos con 1,100. Bueno, pero los lunes y los martes caen porque se hacen menos pruebas el fin de Por el semana. laboratorio del fin de semana. Pero el promedio, estarás de acuerdo conmigo que andamos en 1,100, 1,200, más Sí. o menos. Pero no hemos caído. Entonces, si esto va a ser una ola todavía peor, no sé. Lo que sí te puedo decir, Randall, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de afirmar, la gente se está confiando demasiado. La gente cree, pienso yo, puede ser que me equivoque, pero tengo la impresión de que la gente estima que la vacuna es automática, mágica e instantánea. Es decir, entra por la frontera una vacuna y ya Costa Rica está a salvo. Eso no es cierto. El hecho de que entre un tipo de vacunas, dos tipos de vacunas, tres tipos de vacunas, lo único que se refleja es que esto es una guerra de mercado y que hay que asegurar para cada tipo de vacuna una cuota. La otra cosa que hay que discutir es el hecho de que no todo el mundo se va a vacunar simultáneamente. No es que los 6 millones o 5 millones de costarricenses se van a vacunar un día, no. Esto se va a llevar un tiempo. Estábamos en una conversación discutiendo precisamente esto con gente que conoce mucho de vacunas y lo que se estaba aclarando es que solamente la vacuna Pfizer requiere de ciertas características de preservación que en este momento no están presentes en todos los sitios de vacunación. Y por lo tanto requerimos de todo un esfuerzo logístico y de un esfuerzo de modificación de infraestructura para poder llegar a tener las condiciones que preservan la vacuna de Pfizer. De modo que esto es un proceso, esto es algo que se va a llevar un tiempo. Luego vendrán otras marcas, está claro, y también tendremos que tener sobre el tapete, Randall, los criterios de selección de las personas que van a ser vacunadas con prioridad y después de esto, quiénes van a seguir y después de estos, quiénes van a seguir.
Entonces, Y además, además sí, doctor, sí, perdón, hay un detalle con la vacuna. Ahorita sí, vamos a entrar a analizar lo que significa en lenguaje común las características de de estas tres vacunas. Pero sí, también hay un tema importante. Todas requieren más de una dosis. Es decir, sí, dos. ok, el 1 de enero entran las vacunas, digamos, al territorio costarricense. Yo Estas tengo que son esperarme a hipótesis. que me pongan la primera dosis. Mientras Sí. me ponen esa primera dosis, si me la ponen, yo tengo que seguir guardando las medidas de distanciamiento Totalmente. hasta que me pongan la segunda. Incluso después de la segunda, Randall. Eso le iba a decir, incluso después hay que esperarse para que la efectividad de la vacuna. Entonces, una persona, pensemos así, en el mejor de los casos, del 1 de enero lo Sí, vacunan a usted. a las 7 de la Usted, mañana. así, usted podrá empezar a vivir, digamos, parecido a como se vivía antes hasta el 1 de marzo. Posiblemente. Posiblemente. Es que, ¿qué tema más interesante, Randall? Veamos a ver. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es algo que han diseñado los laboratorios en este momento, usando tecnología completamente nueva, completamente novedosa, que no tiene nada que ver esencialmente con la producción antigua de vacunas. No nos van a meter COVID-19 atenuado, no nos van a meter COVID-19 muerto, no nos van a meter COVID-19. Lo que van a hacer es una ingeniería genética mediante la cual utilizan ciertos fragmentos del virus, sea de las proteínas que tiene en los piquillos que le salen del cuerpo, de la bola, o trátese de segmentos de su código genético. Esencialmente lo que están haciendo es una especie de virus, como por ejemplo la vacuna del adenovirus. A este adenovirus común y corriente, que lo que produce es un catarro común, le están poniendo las proteínas S que tiene el coronavirus encima. De modo que es una vacuna contra una proteína específica del virus, la proteína que le permite fijarse a las células del cuerpo humano y entrar a las células del cuerpo humano para ser replicado. A la llave maestra esa que tiene el virus. Exacto, la llave maestra. La llave maestra. Entonces, si la vacuna se dirige a destruir o a bloquear la llave maestra, esta llave maestra ya no va a servirle al virus para pegarse a la célula, ni le va a servir al virus para entrar a las células del cuerpo, donde las células se convierten en fábricas que lo replican como si fueran esclavas. Entonces, este virus ya no va a poder replicarse. Al no poder replicarse, no va a poderse distribuir por el cuerpo. Al no poderse distribuir por el cuerpo, ya no va a poder generar la reacción inflamatoria que normalmente genera, pero más importante, va a ser incapaz de producir cientos de miles de copias de sí mismo, copias que eventualmente van a llegar a la saliva de la persona, a la flema, a las mucosidades, a la vía aérea respiratoria, a la vía aérea superior, para poder pasar a otra persona. Es decir, hay un ciclo de vida. Una persona tiene el virus, se lo pasa a otra. En esta persona el virus hace una colonia en las vías aéreas superiores. Una vez que están ahí establecidas como colonos, empiezan a invadir células, empiezan a invadir territorios ya un poquito más distantes, y donde lleguen con esta llave maestra se meten dentro de las células del cuerpo humano, llámese hígado, llámese pulmón, llámese corazón, llámese riñones, llámese arterias, y dentro de las células del cuerpo humano obligan a la célula a producir los componentes que integran el virus. Y vea usted qué cosa más maravillosa, y uno se pregunta, pero ¿por qué esto es así? A ensamblar con todos aquellos productos decenas de miles de virus nuevos que eventualmente revientan la célula y salen al exterior, en este caso al torrente sanguíneo, y donde haya sangre, ahí va el virus, es decir, a todo el cuerpo. Entonces, esto explica en parte, Randall, toda la sintomatología del virus, que va desde el dolor de cuerpo, pasando por la fiebre, tos, diarrea, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Las vacunas, entonces, ¿qué es lo que hacen? A una persona sana
le introducen un líquido que contiene las proteínas del virus. Inmediatamente el cuerpo humano manda anticuerpos y glóbulos blancos que van a identificar esas proteínas como proteínas ajenas al cuerpo humano y van a empezar a producir anticuerpos y van a empezar a producir defensas, y eventualmente los mismos glóbulos blancos que son nuestras defensas van a tener la capacidad de comerse y de destruir estas proteínas. Vea qué interesante. Una primera oleada de defensa, inmunoglobulinas M. Una segunda oleada de defensa, inmunoglobulinas G. Una tercera oleada de defensa, glóbulos blancos diferenciados, diferentes tipos de glóbulos blancos, capaces de destruir al virus. Ahora bien, usted me puede preguntar, ¿todas las personas van a desarrollar el mismo grado de inmunidad? Esta pregunta es muy interesante. No todas las personas van a ser capaces de desarrollar el mismo grado de inmunidad. Algunos tendrán muchísimos anticuerpos, otros tendrán pocos anticuerpos. Y esto explica por qué la terapia con plasma de convaleciente resultó para nosotros un alegrón de burro. Sí. Porque algunas personas tienen montones de anticuerpos y otras personas tienen poquitos anticuerpos. Al final de cuentas, no importa tanto la cantidad, sino el hecho de que la gente se cura. Y esto es algo fundamental también con la enfermedad. Bueno, entonces, al aplicar la vacuna, hay una serie de proteínas que generan una respuesta inmunológica que produce resistencia y defensas contra la enfermedad. ¿Con una inyección basta? No basta. Ya lo ha demostrado la mayoría de las vacunas. Randall, tenemos más de 200 vacunas en estudio en este momento y las más exitosas hasta ahora están demostrando que requieren por lo menos de 2 dosis. Y esto no es nada nuevo. Randall, esto no es nada nuevo. Muchas de las vacunas que reciben los niños con el esquema obligatorio de vacunación que tenemos en Costa Rica tienen que ser repetidas. Por ejemplo, cuando uno nace le ponen la BCG, la de la tuberculosis, ¿cierto? Ajá. Es una sola dosis. Después puede venir un booster cuando ya el chiquito está más grande. Pero, por ejemplo, DPT y polio, DPT, que es para difteria, polio y tétanos, me van a echar de la facultad. Difteria, pertussis y tétanos, es decir, tosferina. La DPT, el chico o la chica recibe una primera dosis recién nacida, después otra dosis y después otra dosis, y cuando entra a la escuela recibe otra dosis para difteria y para tétanos. Y cuando este chico está todavía más grande y ya tiene algún tipo de labor con riesgo físico, por ejemplo, un agricultor o alguien que trabaja con materiales que se puede raspar, que se puede romper, pues cada 10 años se le recomienda que se ponga el booster, o sea, el refuerzo contra el tétanos, que por cierto me lo pusieron hace 2 meses. ¿Usted ya tiene su refuerzo de tétanos, Randall? Sí, señor. Ve, gracias a Dios, muy bien. Sí, señor, porque fui a una revisión completa hace un año. Pues a mí me chusearon y me pusieron 6 vacunas el mes pasado. Quedé como colador, pero bueno. Ok. Entonces, Randall, terminando este comentario que iniciaste, efectivamente, cuando entren las vacunas, el día que entren, ya tendremos que tener identificados cuáles van a ser los grupos poblacionales que con prioridad número 1 van a tener que ser vacunados. No solamente hay que identificarlos, Randall, es que hay que convocarlos y hay que asegurar que estas personas lleguen al punto de vacunación. Ya tendremos conocimiento si a los ancianos, a la tercera edad, se les vacunará en su hogar o se les pedirá que acudan a algún lugar para ser vacunados, por ejemplo, los EVAIS. Ya tendremos noticias exactamente de cómo va a ser la logística. Pero después de esto, entonces, uno se pregunta cuántas personas van a ser vacunadas y durante cuántas semanas esos grupos humanos van a ser vacunados.
claro. En De el hecho, caso hipotético de que venga una segunda oleada de vacunas, más semanas, y viene una tercera vacuna, más semanas todavía. Primera dosis y segunda dosis, lo cual quiere decir, Randall, que nos vamos a llevar todo el 2021 vacunando gente. Por lo menos un año vacunando gente. Sí, no tengo duda. De hecho, nada más le iba a decir que para ser más gráfico, permítame ir haciendo un gráfico de lo que vamos a ir hablando, porque... Muy bueno. Pero antes... Sí, ya voy a abrir pizarra, pero antes Isabel Murillo y Fausto le preguntan, doctor, que si una persona ya tuvo COVID, como Isabel o Fausto, igual tendrían que vacunarse. De primera entrada no, pero vuelven las preguntas interesantes. Todavía no sabemos en Costa Rica cuánto tiempo dura la inmunidad para la persona que ha sufrido la enfermedad. Okay. Ya hemos tenido personas que se han reinfectado 3 meses después, pero muy poquitas, menos de 10. Y ya hemos tenido personas que aparentemente se han reinfectado a los 6 meses de una primera infección, pero muy poquitas también. Pero en Costa Rica tenemos 170,000 casos y digamos que en los primeros 3 meses por lo menos hubo 50,000 casos o 40,000, ya no recuerdo exactamente. Pero estas personas no se están reinfectando. Esto quiere decir, 1, que sí hay algún grado de inmunidad persistente. 2, que no, aunque no tengamos claro cuánto tiempo dura la inmunidad, tomando como referencia otros coronavirus, probablemente sea mayor de 6 meses. Y número 3, también tenemos que tener muy presente que el virus con el tiempo va cambiando. Y este es otro tema muy interesante, Randall, que también tendremos que analizar en su momento. Si el virus cambia en el tiempo, habrá que ver si las vacunas que estamos diseñando están dirigidas a atacar estructuras que no tienen tanta mutabilidad, que no tienen tanta capacidad de cambio. Por ejemplo, si la proteína S seguirá siendo la misma proteína S dentro de 2 años, dentro de 3 años. Pero si estamos hablando de otras características del virus, por ejemplo, su ARN, su ácido ribonucleico, pues tendríamos que ver qué segmento es el que vamos a atacar, asumiendo que ese segmento no va a cambiar en el tiempo. En el caso de que el virus sea uno de estos virus mañosos que cambian montones, como por ejemplo el virus de la influenza, pues tendremos que ampliar nuestro armamentario y tendríamos que diseñar más vacunas conforme pase el tiempo. Doctor, voy a compartir la pantalla para ir haciendo ese gráfico porque me parece muy importante ir entendiéndolo así. Voy a compartirles, esa es mi pantalla de PowerPoint, que voy a borrar aquí y dejar en blanco porque me interesa mucho hacer esto. Vamos a ver. En este momento hay 3 vacunas. Bueno, aquí voy a decirles una diferencia. Hay más vacunas, porque ya me pueden decir, bueno, Randall, suave, es que también está la rusa y también está la china en esa etapa. Sí, pero tienen una diferencia. En el caso de las 3 que vamos a hablar, ya hubo publicaciones y se sometió a revisión de pares los estudios. Como si yo, Randall, que soy periodista, hiciera una investigación, ¿verdad? Me sale súper bien, yo digo, ¿qué investigación más tuanis? Bueno, resulta que no es eficaz hasta que yo la someta a mis pares, a otros periodistas, que me digan también, pucha, sí, que tiene los efectos que Randall dijo. Ok, en el campo médico y científico es así. Pero bueno, vamos a hacer las 3 listas. Aquí hay una primera vacuna. Esta es Pfizer BioNTech. Esta es la primera de las vacunas. Esa es alemana. Ajá. Después está la segunda vacuna, que es de Oxford y AstraZeneca. Que esta es británica. Sí, británica brasileña, porque AstraZeneca tiene una importante correcto. Planta en Brasil, y después está la Moderna. Correcto. Ok, esas son 3. ¿Esa dónde es? ¿Gringa? Sí, la Moderna es gringa. Ok, aquí hay una situación. Hay 2 de ellas que están basadas en una tecnología, que es la de Pfizer, que esa tecnología se llama ARN mensajero.
Correcto. Y la de Moderna también, ARN mensajero. En el caso de la de Oxford y AstraZeneca, está basada en un adenovirus atenuado de los chimpancés. Correcto. Adenovirus atenuado. Okay, ¿qué significa esto tan enredado? Para que nos entiendan para que nos entiendan las personas que están escuchándonos y observándonos, un adenovirus es uno de los muchos virus que producen catarro común. No produce gripe, produce catarro, produce resfríos. Y el hecho de que diga que está atenuado quiere decir que se sometió a algún proceso que lo deja prácticamente muerto. No está totalmente muerto, no está destruido, no es que quedan ya liberados los componentes del virus, sino que son virus relativamente íntegros, pero con pérdida de capacidad infecciosa. Esos virus no infectan, esos virus simplemente son como zombies. Ok, entonces voy a poner el ejemplo. Antes las vacunas se hacían, digamos que Costa Rica tenga que jugar contra la selección de Argentina, la mayor de Argentina. Entonces antes las vacunas eran así, usted contrataba a la sub-20 de Argentina. Correcto. Es decir, era la misma, ok, sigue siendo Argentina, pero más atenuada. Así eran las vacunas, para poder estar preparado cuando viniera la mayor. Correcto. En el caso del ARN mensajero ya no hacemos eso, sino que en el partido apostamos por ir directamente a la media cancha, es decir, por cortarle la comunicación de la defensa a la delantera. Y en el caso del adenovirus, ¿verdad? Es no contratar, digamos, no prepararse para jugar contra la selección de Argentina, pero entonces contratar a la selección máster. Es decir, la que sabemos que ahí anda más flojilla, que se parece mucho, pero que no es, ¿verdad? Y entonces así nos preparamos. Si me acuerdo de las clases de ciencia, doctor, y de biología del cole, ¿verdad? El ARN mensajero es el bichito que le va diciendo a la otra parte de la célula, no es un bichito. Bichito no. Sí, no es un bichito, tiene razón. Es la proteína, el compuesto, la estructura, la cadena de información. Ok, es la cadena de información que le va diciendo a la otra parte de la célula cómo duplicarse. Es decir, es la que le dice, esta es la copia, vea, esta es la información que tiene la otra parte, duplíquese. Esta es la información que tiene, duplíquese exactamente igual. Vamos a hacerlo así, Randall, para que la gente nos comprenda. El ARN mensajero es el molde que se crea para que las copias del virus sean idénticas. Okay. El ARN mensajero es un molde que le instruye a la célula cómo tiene que sintetizar las proteínas del virus para que salgan idénticas al virus original. Es la receta. La receta, exactamente. Es la receta. Ok. Entonces, la vacuna de Pfizer y de Moderna, lo que hacen es que van directamente a esa receta. A la receta y la escribe con letra de médico y nadie entiende qué dice ahí. Exactamente. Interrumpe la duplicación. Correcto. Interrumpe y evita que se nos colonice. Cuidado de decir, no. Es conquistador lo que no podemos decir. Que se nos colonice. Ya lo digo. Que se nos colonice el virus en la garganta y empecemos a expulsar virus y en la nariz. Eso hace. Y en la de Oxford, lo que hace es que doctor, me corrige por favor, es que genera defensas contra las estructuras propias del virus, pero entrenándome con uno más debilucho. Exacto, eso es. Ok, esas son las diferencias. Básicamente, entonces, digámoslo también de otras maneras, porque cuando me hablas de fútbol, Randall, me estás hablando de ciencia oculta. Vea, básicamente, adenovirus atenuado es la selección menor del otro país que viene a jugar con nosotros. Ajá. Entonces, como buenos buchones que somos, de acuerdo a esta propuesta, lo que hacemos es que más o menos nos preparamos para entender la estrategia de la otra persona o del otro país. En otras palabras, lo que estamos haciendo es bloqueando la receta de la persona, del virus, la receta que le permite a las células del cuerpo humano replicar los virus y evitar que se produzcan más. Es decir, esta vacuna cierra la fábrica. Así de sencillo. La otra vacuna nos da habilidades para destruir al enemigo.
Doctor, la tecnología, tanto la de ARN mensajero como la de adenovirus atenuado o un virus atenuado, ¿son nuevas o ya se habían utilizado en otras vacunas? Posiblemente la modalidad sea más novedosa y deben tener ya incorporado una serie de nuevos conocimientos. Lo que te puedo decir es que definitivamente la tecnología no sale de nada, sino que lo que aprendimos con algo lo modificamos, lo hacemos mejor, lo modificamos, lo hacemos mejor, de modo que ha sido una serie de eventos que van sumando, sumando, sumando. La tecnología que estamos usando con estas vacunas es diferente y precisamente por eso, pues es una tecnología enriquecida, actualizada, puesta al día en relación con todo lo que se ha aprendido en los últimos años y sobre todo, Randall, es una tecnología que depende de lo que aprendimos con SARS-1 y con MERS, que enriquecieron la capacidad de diagnóstico y de pensamiento de los laboratorios de virología del mundo. Ahora bien, y esta es otra pregunta que nos van a hacer las personas que nos están oyendo, Randall, el hecho preciso de que la tecnología que estamos usando para crear, que está usando el mundo, para crear estas vacunas, es lo que explica por qué los tiempos de síntesis y de elaboración y de aprobación se han acortado tanto. Claro. Lo que quiero decir es que una vacuna tradicional con los métodos antiguos requería por lo menos de 5 años de investigación, desarrollo y puesta en estudio, es decir, ensayo clínico. Claro. Las nuevas tecnologías generan vacunas con tales características que los ensayos clínicos pueden adelantarse muchísimo y como consecuencia, esta vacuna prácticamente está saliendo 1 año después de que se publicó a nivel global el genoma del virus SARS-CoV-2. Vamos a la eficacia. Pfizer-BioNTech anunció que la eficacia de su vacuna es del 90%, pero correcto, después, al mes, lo amplió a 95% y le subió. Correcto. En el caso de Moderna, anunció que su eficacia es del 94.5%. Y en el caso de Oxford, aquí hay un detalle. Anunció que su eficacia es del 70%, pero hay un sesgo en los grupos a los que se les aplicó. Y es que solo se aplicó, por ejemplo, a adultos mayores de 55 años. Entonces, correcto, ellos tienden a explicar que realmente la eficacia, cuando usted ya universaliza, digamos, el grupo poblacional al que se lo aplica, podría alcanzar un 95%. Okay. Yo aquí le voy a contar una breve historia. Cuando entra algún periodista nuevo a mi redacción, siempre me hace lo mismo y me dice, don Randall, es que se decomisaron, voy a poner un ejemplo, 850,000 cigarrillos falsos. Yo le digo, ¿y eso es mucho o poco? No, un montón, son 850,000. Y yo siempre digo, no, la noticia no está en los 850,000. La noticia está cuando usted compara el año pasado con este. Es decir, correcto, cuando usted sabe si hubo un incremento de 200%, ¿verdad? En el decomiso de cigarros, porque resulta que si fue menos, entonces la noticia es al revés. El monto no tendría que impactarte, sino que hubo una disminución de 50%. Okay. En este caso me pasa igual, doctor. Yo puedo decir el 95% y me parece buenísimo, pero resulta que si usted me cuenta que es que la mayoría de las vacunas tienen un 99%, entonces me va a parecer malo. O si usted me cuenta que la mayoría tiene un 70%, me va a parecer espectacular. Espectacular, correcto. Entonces, ¿con cuál querés que la comparemos? ¿Cuál es conocidísima? No sé, no tengo idea. Cuénteme usted. ¿Cuáles serían los cigarrillos del año pasado en este modelo que estamos desarrollando? No sé, sarampión. Sarampión es poco frecuente. Usemos algo que estemos vacunando a todo mundo todos los años. Influenza. ¿Ve? Influenza puede tener una efectividad promedio del 70%. Ok. Y lo que decía Antonio Fauci es que en este momento, antes de estas vacunas, era absolutamente habitual escuchar que una vacuna para cualquier tipo de enfermedad podía tener una efectividad que estaba fluctuando entre el 55 y el 75%. Influenza está en los 70s. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, Randall?
Para ser científico y para ser realmente una persona seria, habría que decir que esta vacuna específica, probada en esta población específica en la que se probó en otros países, demostró tener una eficacia o una efectividad del 90-95%. Si la vacuna de, qué sé yo, Moderna, digamos que es estadounidense, fue probada en los Estados Unidos y en los Estados Unidos demostró tener una efectividad del 94.5%, esto automáticamente no significa que en Costa Rica vaya a tener la misma efectividad. Uno podría esperar una cifra semejante, uno podría esperar algo superior al 90%, pero como podría tener una efectividad discretamente menor, podría tener una efectividad discretamente superior. Claro. Esto significa que las poblaciones están conformadas por personas que genéticamente somos diferentes y por lo tanto la respuesta a la vacuna puede ser diferente. Esto significa, Randall, que en el mejor de los casos, las personas que reciban estas vacunas, de cada 10 personas que reciban la vacuna, 9 efectivamente van a desarrollar una muy buena inmunidad cuando completen el esquema de vacunación. Pero por lo menos una no va a desarrollar una buena inmunidad. Tal vez podemos ser más exactos y decir que de cada 100, 94.5 van a tener buena inmunidad, pero bueno, hagamos números un poquito más manejables. El punto es que no porque tengas la vacuna tenés inmunidad. Claro, pero digamos que está muy alta la efectividad. Muy alta. O sea, es decir, cuando usted llega a una tasa de efectividad tan alta, ahora sí, comparado con las otras. Claro. Producto de la tecnología. O sea, es que una cosa es impulsar al cuerpo a generar defensas, ¿verdad? Con base en un virus atenuado. Y otra cosa es mutar el ARN, ¿verdad? Es decir, es mucho más efectivo mutarlo, pareciera. Entonces, en términos generales, doctor, es decir, estos métodos son más efectivos que los que usábamos hace 20 años. Oh, muchísimo más, y muchísimo más que los que usó la emperatriz de Rusia cuando empezó a vacunar a todos los nobles y que estaban aterrorizados, que fue precisamente cuando se acuñó la palabra vacuna, porque originalmente la vacunación se llamaba variolización. Ajá. Porque fue iniciada con la vacuna contra la viruela, variola, que es viruela en otro idioma. El asunto está en que en aquellas épocas lo que se hacía era que se tomaba de una lesión de un animal enfermo un poco de secreción de pus y con eso se raspaba la piel de una persona sana. Okay. Eventualmente empezamos a usar virus vivos. Y como consecuencia, muchas de las personas que recibían esa dosis de virus, aunque fuera pequeñita, desarrollaban la enfermedad. Luego empezamos a desarrollar vacunas con virus atenuados, ¿ve? Ya ahí empezamos a sopapear al virus, a dejarlo turulato antes de inyectárselo a una persona, con el propósito precisamente de que al desarrollar defensas no tuviera la enfermedad y quedara con las defensas. Claro, ahí empezamos nosotros a aprovecharnos del virus en lugar de que el virus se aproveche de nosotros. Y ahora tenemos tecnologías que identifican no solamente el genoma completo del virus, es decir, la estructura genética completa del virus, de cabo a rabo, sino que también tenemos claro cuáles puntos de la información genética del virus cambia con facilidad. Por ejemplo, los 16 puntos de mutación del virus costarricense, los 24 puntos de mutación del virus español. Y con eso entonces podemos identificar cuáles segmentos del virus son más estables y hacia allá debemos dirigir nuestro ataque, hacia los segmentos estables, jamás hacia los segmentos que cambian. Y evidentemente hacia las proteínas que demuestran ser más estables, como por ejemplo la de la llave maestra, la de los palitos que le salen al virus, ¿ve? Entonces, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Antes, vos podrías decirme, mira, yo cuando era carajillo jugaba fútbol con una bola hecha con trapos amarrados.
luego me conseguí una bolilla de hule y luego me dieron una que era hecha con caucho, con tiras de caucho amarradas, pero después me compré mi primera bola de cuero y ahora lo que tengo son bolas de fútbol de altísima tecnología, con materiales especiales, con costuras especiales, con pintura especial, con un montón de cosas diferentes. Sí, ya no se le arrancan los gajos. ¿Se acuerda cómo se le arrancaban los gajos? Y dolía, ¿cómo chollaban esas bolas? Hijo de mi alma, esas bolas eran terribles. Ahora usted no ha terminado de ver la bola y ya va volando de vuelta para el otro lado. Ya ni duele cuando uno le pega un cabezazo. Vamos a la siguiente línea. A ver. Pfizer, 2 dosis. Sí. Oxford, 2 dosis. Correcto. Moderna, 2 dosis. Correcto. Ahí están todas igual. Conclusión. ¿Qué de diferencia más o menos? Sí, pero Randall, insistamos en esto. Como conclusión, primero, la vacuna no es mágica. La vacuna va a requerir que tu cuerpo desarrolle inmunidad y cada uno de nosotros lo va a hacer de forma diferente, pero probablemente muchos efectivos. Y lo otro es que hay que ponerse una dosis, esperar un tiempo y ponerse la segunda dosis. Y después de esta segunda dosis, Randall, ¿qué habrá que hacer? Esperar todavía un tiempo más para que el cuerpo llegue al nivel correcto de anticuerpos que se espera que tenga. Es decir, nada de esto es automático, nada de esto es mágico. Esto no es estripar un interruptor y ya antes estaba oscuro y ahora está claro. Antes era susceptible a la enfermedad y ahora sos resistente a la enfermedad. No, tu cuerpo tiene que desarrollar anticuerpos y eso requiere tiempo. Requiere de tiempo. Vamos, es más, doctor, hagamos algo que no hago normalmente, pero es que me van a traer el café y dejé la puerta cerrada de mi oficina. Entonces, vaya. Glenn, que está en controles, usted le puede subir un toquecito el volumen para que no me suene ese silencio, Glenn, pero es que me urge abrir la puerta por el café. Randall, usted debería estar compartiendo cafecito en vez de estar anunciando que le van a dar un café. ¡Qué barbaridad! Ahí fue y volvió volando. ¿Qué fue eso? Ya llegó. Es que solo tenía que abrir la puerta porque siempre la dejo media abierta. Ajá. Para que me traigan el café. Y hoy la dejé cerrada. ¿Qué le deja el Randall móvil? ¿Tiene aplicación? Ah, no. Esta, normalmente es Chelita, pero está de vacaciones. Ay, Chelita. Qué bella persona que es Chelita. Yo no entiendo cómo hasta el momento no hay ningún anunciante que compre, o sea, tenemos un montón de anunciantes dichosamente, sí. Pero no hay ninguno que compre el café, yo no entiendo por qué, pero bueno, sí, pero bueno, vamos a las otras características. 70, las de conservación, 70, okay. Bueno, menos sería aquí, menos 70 grados Celsius. Okay. Vea qué clase de congeladora, ni siquiera es un congelador de carne, ¿verdad? Es 70 bajo cero. Sí, la de Moderna son 20. Sí. Y esta, la de Oxford, digamos, se necesita... Ese sí no me acuerdo, pero sí. No, es que no se necesita bajas temperaturas. Lo que se necesita, doctor, pues se me olvidó el nombre, es cuando usted guarda algo en un lugar sin que se contamine, pero no necesariamente frío. Bueno, no lo Bueno, necesita un sellado, por decirlo de alguna manera. Sí, exacto. Ok, pero digo, llegar a menos 70 grados Celsius no es fácil y sobre todo mantenerla. No. ¿Verdad? La de Moderna dura 6 meses con menos 20 grados Celsius, que es más normal. Ajá. Y podría durar un mes a menos 4, es decir, usted lo podría tener en el congelador de la casa, si gustara. Y la de Oxford no necesita ninguna de estas aplicaciones. Esa es una de las diferencias fundamentales de las 3 vacunas. Oye, Randall, ¿y dónde hay en la industria tica, dónde hay congeladores que bajen a menos 70 grados centígrados? Solo en los laboratorios científicos de la UCR. ¿Se da cuenta? Entonces, las instituciones, la Caja Costarricense del Seguro Social va a tener que adquirir nueva tecnología, nuevas cámaras de congelación para mantener millones de dosis. Evidentemente no van a entregar todo de un solo tiro, van a llegar en baches, ¿verdad? En entregas, pero aún así vea como el país tiene que prepararse con una inversión importantísima. La otra pregunta que uno hace, Randall, es una vez que tengamos a la gente vacunada, ¿qué hacemos con estas cámaras de congelación tan tremendas? Claro.
Y no sé, porque vamos a tener que repetir las vacunas siempre, cada año. Es muy probable que tengamos que repetir y eso va a ser ganancia, pero lo que es importante es destacar el esfuerzo que tiene que hacer Costa Rica para poder tener esta tecnología. Es que esto no es algo que yo simplemente llamo por teléfono y me lo traen a la puerta. Esto no es el cafecito de Randall. Esto es tecnología muy específica y tener un congelador que llegue a menos 70 grados centígrados implica para el país una inversión importante, gente que sepa manejar aquello y también tenemos que tener mantenimiento para el aparato. Así que, siendo que el país está haciendo este esfuerzo tan increíble, Randall, a mí me encantaría pensar que los costarricenses van a responder en especie cuidándose y cuidando a los demás. Doc, vamos a otro punto, son los efectos secundarios. Vámonos. Vamos a ver, la de Pfizer da dolor al aplicar. Claro. Tenemos que decir, Randall, muy importante antes de que nos pregunten, Ajá. que la vacuna se preserva a menos 70 grados centígrados, pero la vacuna tiene que estar a una temperatura aceptable para ser inyectada en el cuerpo humano, ¿verdad? Oiga, yo iba a preguntar eso, doctor, porque yo decía, no, lo pensé y pensé una tontera. Dije yo, ¿usted sabe lo que es sentir ese líquido entrándole a menos 70 grados? ¿Usted sabe lo que pasa a menos 70 grados con las células del cuerpo humano? Se mueren. Ajá. Eso se llama necrosis, es un infarto de la célula que es tocada a esa temperatura por una aguja, por ejemplo. Lo que sucede cuando te inyectan un líquido a esa temperatura es que todos los tejidos que están expuestos a esa temperatura estallan. Las células a esa temperatura estallan. ¿Y usted sabe por qué, Randall? ¿Por qué? Cuando usted ha hecho hielito en la casa. Sí, por supuesto. ¿Se acuerda que cuando uno le echa agua a la hielera, al molde, generalmente trata de dejar menos por debajo del nivel máximo del molde? Sí. El agua, cuando se congela, crece. Ok. El agua es algo rarísimo. Todos nos dijeron que cuando un material se congela, los átomos se contraen y que es normal pensar que el tamaño del objeto se va a reducir. Claro, porque se unen las células más, se acercan. Esto es para los materiales químicos. Okay. La célula humana está compuesta por un altísimo porcentaje de agua. Y el agua, cuando se congela, crece. El hielo es más grande que el agua que le dio origen. El volumen del agua crece cuando se congela. Cuando nosotros agarramos una célula y rápidamente la enfriamos, el agua se dilata y revienta la célula. Entonces, las células humanas no están diseñadas para ser congeladas rápidamente. Podríamos mencionar un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, Randall, pero cuando estamos haciendo técnicas de reproducción asistida, las células reproductivas no se congelan, se criopreservan, que es algo completamente diferente. Entonces, ya eso es un comentario majadero de parte mío. Lo que tenemos que tener claro es que la vacuna tiene que llegar a una temperatura ambiente para poder vacunar a las personas. El 70 grados bajo cero es la temperatura de preservación. Es decir, yo en mi casa puedo tener el bistequillo en el congelador, pero cuando lo voy a usar al día siguiente para comérmelo, tengo que dejarlo descongelando apropiadamente, posiblemente en la refri, y al día siguiente ya lo puedo usar cuando está a temperatura ambiente. Ok. Doc, de los efectos secundarios, la de Pfizer dice que da dolor, le decía al aplicar, local, y que da sí. poca fiebre. Bueno. La de Pfizer. La de Oxford es la que ha sido más polémica porque hay 2 personas a las que se les aplicó que generaron una enfermedad rara. Y cuando neurológica, rara, sí. No es que yo diga que es rara, es porque así se clasificó. No, así se clasificó. Y Moderna da dolor en el lugar. Pero, sí. Quiero insistir en algo, Randall. Señor. Esa es una mala traducción. Rara en español significa extraña.
con características divergentes, como que no se apega al molde. Raro es como extraño. Ajá. En inglés, rare, raro, significa inusual, poco Ahí frecuente. se lo puse. Enfermedad poco frecuente en dos personas. ¿Ve? Qué bonito. Estamos aprendiendo inglés acá. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque alguien más temprano dijo, ustedes sí son mentirosos, no habla de la gente que se murió por vacunarse. Ajá. Y realmente, doctora, a menos de que usted lo haya leído en algún lado, yo en la investigación que hice para este programa, no encuentro a nadie que se haya muerto por vacunarse. No, nadie ha muerto por vacunarse. Nadie. Absolutamente nadie. Cualquier vacuna que produzca una muerte es inmediatamente retirada del mercado, obviamente no del mercado, del estudio clínico. De hecho, un día de estos alguien me dijo, pero es que en la investigación se murió gente. No. 4 personas particularmente. No. Y yo estuve averiguando y lo que pasó, para no llamar a confusión, es que recuerden que cuando se hace la investigación hay un grupo al que se le llama grupo placebo, ¿verdad? Correcto. A la que no se le aplica la vacuna. Y se expone a la enfermedad. Y se expone a la enfermedad que ellos creen, o sea, ellos no saben si están expuestos o no a la vacuna. Correcto. Es decir, es como que usted le den 2 capsulitas de antibiótico, una esté vacía por dentro y otra esté llena por dentro. A un grupo se le da vacía y a un grupo se le da llena. Bueno, hay 2 personas que fallecieron en la investigación que eran del grupo placebo. Por supuesto. Y hay otras 2 personas que fallecieron que sí se les había dado la vacuna en la investigación, pero que fallecieron a los pocos días. Lo que no se sabe, ¿verdad?, es las causas de su muerte, porque si estuviera vinculada a la vacuna, no pasa nada. No, Randall. No pasa nada de la vacuna. Ay, cualquiera de nosotros se puede morir en cualquier momento. Usted me puede decir que me va a dar una camiseta para que la pruebe y resulta que es una camiseta especial porque bloquea los rayos ultravioleta. Y mientras yo pruebo la camiseta, me da un infarto y no tiene nada que ver con la camiseta, pero morí con la camiseta puesta. Hay que tener mucho cuidado. En ciencia hay que tener muy claro cuando algo es producido por o cuando algo sucede a pesar de estar con. Son cosas muy diferentes. Lo que quiero decir es que no es lo mismo morirse de COVID que morirse con COVID. Son cosas diferentes. Claro. Doc, dicen aquí, hay una pregunta reiterada. A ver. ¿Qué pasa si una persona combina las vacunas? Es decir, si se pone primero la de Pfizer en la primera dosis y después va y se pone una de Moderna, o se pone una de AstraZeneca y después se pone una de Pfizer. Eso entiendo, digo, a pura lógica, que perdería la efectividad. Si yo uso si me pongo una dosis de ARN y me pongo otra de adenovirus, no me sirve para nada. Pues sí te sirve para algo, pero no logras levantar anticuerpos con la misma potencia que cuando reforzas un mismo mecanismo. Podríamos argumentar aquí, bueno, y si Pfizer es ARN mensajero y Moderna es ARN mensajero, ¿no podré utilizar las dos? Pues sí, pero la idea es que te pongas la misma. Sí. Vos también me podrías decir, mira, tenía una infección en la garganta y el médico me prescribió un antibiótico, me prescribió, qué sé yo, ampicilina, pero resulta que cuando me lo prescribió yo tenía un poquillo de plata y entonces me compré de la original, pero después el médico me dijo que necesitaba 5 días más, pero ya no me alcanzaba la plata y me compré la genérica. Es el mismo compuesto, pero con diferente grado de biodisponibilidad, con diferente grado de potencia. Podría ser que los efectos no sean exactamente iguales, pero que uno compense al otro. No juguemos, seamos consecuentes. Y si una persona se pone una vacuna, que la segunda dosis sea de la misma. Vamos a un tema clave, el precio. Opa. 31 euros, Pfizer-BioNTech. Ajá. Moderna, 31 euros. ¿En cuánto estamos? ¿700 algo por colón? No, creo que más. Ya voy a revisar en la conversión, porque la investigación que revisé para hacer esta comparación es europea. Por eso es que les estoy dando el precio en euros, pero ya lo convierto. Y la de Oxford AstraZeneca, ellos están manteniendo que durante los primeros meses venderán a costo su vacuna y que incluso a los países del tercer mundo
no les variará nunca el costo, se la mantendrán a costo, valga la redundancia. Genial. Ellos están entre 2,5 y 4,5 euros. Vea usted. Vea usted. Es impresionante. Lo que pasa es que aquí usted tiene que medir, como país también, tiene que medir varias cosas. Es la disponibilidad, es decir, puede ser que esta le salga más barata, pero que no haya. Sí, pero sale en octubre. Exactamente. O que esta sea más barata, pero la eficacia es menor. Correcto, que no es el caso, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Exactamente, hay que valorar, porque nosotros podríamos apostar por esta, pero que esté aquí hasta junio. Correcto. O podríamos apostar a esta y tenerla aquí en enero. O podríamos apostar a esta y resulta que Donald Trump compró todas y ahí hasta junio. Es decir, es el balance que hay que hacer. Pero indudablemente el tema del precio de las vacunas, doctor, son un bus cerca, que yo siento además, o sea, yo entiendo que hacer la investigación para llegarle a un ARN mensajero con el fin de producir las vacunas, digo, es una investigación carísima, que cuando menos usted requiere del retorno de la inversión. Mira, Randall, desafortunadamente vivimos en un mundo en el que desarrollar medicamentos para mejorar la calidad de vida de las personas es una de las industrias más lucrativas de todas. Sí. Creo que la única industria lícita que hay en el mundo más lucrativa que los medicamentos es el de los derivados del petróleo o posiblemente algunos otros algunos bienes. A nivel ilícito, está claro que por encima de medicamentos solamente armas. Pero efectivamente vivimos en un mundo en el que las industrias desarrollan medicamentos para el beneficio de las personas a cambio de un costo. El argumento que se esgrime es que el desarrollo de cada nueva droga, ellos lo llaman diferente, le dicen el desarrollo de cada nueva molécula, implica inversión en investigación, desarrollo y experimentación, cuyo monto mínimo supera los 100,000 millones de dólares por molécula. De modo que ellos están esperando vender las cosas a muy buen precio. Y si tenés duda, ve el precio de los nuevos antibióticos. Es exactamente escandaloso, es prohibitivo. Igual que los medicamentos contra el cáncer. Esos son espantosísimamente caros y tremendamente cuestionables algunos de ellos. Otros sí han demostrado ser bastante efectivos y dichosamente el Departamento de Oncología de la Caja tiene bastante experiencia al respecto, pero los precios son estratosféricos. Veamos, por ejemplo, los antirretrovirales, ¿verdad? De enfermedades de tipo SIDA o VIH, los precios son también impresionantes. Vean ahí, ahora sí lo convertí en dólares. La de Pfizer cuesta $37, más o menos 20,000 colones, las dos dosis, ahí están las dos dosis. La de Moderna también, prácticamente igual. Y por supuesto que me llama tremendamente la atención la de Oxford AstraZeneca, porque aunque AstraZeneca es una empresa comercial, ¿verdad? Hay que recordar que Oxford es una universidad con fines académicos. Correcto. Y ahí uno podría ver la mano metida ahora sí de la solidaridad en el tema de las vacunas. Bueno, porque es la única universidad metida ahí. Ok, Randall, ¿con quién está trabajando la Universidad de Oxford? Con una empresa que tiene gran presencia en Brasil. Claro. Precisamente el país latinoamericano con la brecha social más amplia, en donde los que tienen en serio y los que no tienen son miserables. Así que imagínate la mentalidad que puede prevalecer en una empresa que conoce esos extremos. Inglaterra ha tenido muchísimos diferentes momentos en su historia. Estamos acostumbrados a ver castillitos y reyes, pero realmente en Inglaterra ha habido muchísima necesidad y tienen un sistema de salud, Randall, que fue uno de los que le dio origen a la Caja Costarricense del Seguro Social. El modelo socializado de atención a la salud de la Gran Bretaña o del Reino Unido fue uno de los modelos que utilizó Costa Rica para desarrollar la Caja. Así que también ellos tienen un modelo solidario, también tienen un modelo que atiende a las necesidades de las personas al margen de ganancias y de lucro, ¿verdad? Como podría uno pensar en la medicina privada. Son las 3 de la tarde con 8 minutos. Bueno, hay muchas dudas al respecto. Por supuesto, que tienen que ver
Doc, sobre todo con la logística, a lo que no estoy seguro que hayamos definido como país. Por ejemplo, si solo se va a traer para que la caja la ponga, o si yo no estoy en el grupo de riesgo, puedo ir a comprar la vacuna y ponerme en uno privado. Entiendo que eso aún no está definido. Eso no está definido, pero tendrá que estarlo pronto. Vea lo que ha sucedido durante la pandemia, Randall. Al principio teníamos solamente Inciensa haciendo la prueba PCR de diagnóstico de COVID. Rápidamente tuvimos capacitados a varios profesionales y tuvimos actualizados los equipos que permitió que algunos laboratorios de la caja empezaran a hacer el diagnóstico. Se sumaron varios hospitales, después de esto el número creció de nuevo, nuevamente creció y simultáneamente varias instituciones privadas demostraron tener la capacidad, la habilidad y los conocimientos para poder hacer también el diagnóstico. Es parte de un proceso de ampliación de capacidad y de opciones. En este momento tenemos la oportunidad de hacernos la prueba de PCR en la caja, sabiendo que, bueno, que es un sistema solidario de financiamiento tripartito, etcétera, etcétera, o tenemos la posibilidad de ir a un laboratorio privado a invertir lo que haya que invertir para hacernos la prueba. El nivel de calidad es equiparable. Desde esa perspectiva, también tenemos en el sector privado en este momento la detección de anticuerpos, que la caja no ha querido hacer precisamente porque tiene un índice de falibilidad muy alto. Entonces, ahí vemos cómo el mismo país tiene que adaptarse. Al principio, ¿qué es lo que tenemos como obligación? Pues que la institucionalidad del país responda ante las necesidades apremiantes del pueblo y evidentemente el sector público tiene que asumir, pero eventualmente el sector privado también podría tener sus negociaciones particulares y llegar a un acuerdo con algún laboratorio para que también les ofrezca una cuota de vacunas. Ya lo veremos. Ya estamos hablando de mercado puro. Es que una cosa, Randall, es la seguridad social con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, junto con el Ministerio de Salud clarísimamente, y otra cosa completamente es una institución de salud privada cuyo propósito es el lucro, que quiere asumir el riesgo de importar vacunas para podérselas ofrecer a sus usuarios. Son cosas completamente diferentes, pero no por ellos incompatibles. Si los dos sistemas pueden trabajar simultáneamente, maravilloso. Pero, Randall, ¿quién va a ir a invertir una cantidad importante de dinero en una empresa privada sabiendo que eventualmente a través de la seguridad social la vacuna va a estar disponible? Claro. Posiblemente gente que tiene muchos recursos y que tiene urgencia para protegerse. Doctor, en la investigación, que es una pregunta también reiterada hoy, ¿hay investigación sobre la aplicación de vacuna en niños? Porque es que estaba revisando la literatura. La mayoría son de adultos, ¿verdad? Sí, por eso, estaba revisando la literatura y no hay como mucha claridad respecto a los efectos en niños, porque la mayoría de grupos de control han sido de adultos. Adultos y adolescentes. Tenemos que tener claro, Randall, cuál es la urgencia de la vacuna. La urgencia de la vacuna está focalizada en los grupos de mayor letalidad. Y los grupos de mayor letalidad son adultos. Si hay una población en la que la enfermedad es particularmente benigna, es en los niños, entonces no hay urgencia. Primero que nada, cuando el niño se contagia, la enfermedad se va a manifestar mayoritariamente como una enfermedad benigna. Va a ser autolimitada y básicamente al niño lo que hay que hacer es cuidarlo, atenderlo en sus necesidades de hidratación, de alimentación y control de síntomas, esencialmente. Evidentemente hay todo un tema de salud pública, por qué este niño se enfermó, quién lo contagió, bajo qué condiciones y por qué. Y de igual manera uno podría pensar, y este niño a su vez fue móvil o fue un medio para que otras personas se contagiaran, ¿dónde, bajo qué condiciones y por qué? Sin embargo, no hay una urgencia tan evidente para la protección de los niños como sí hay una urgencia para la protección de los adultos, sobre todo de los adultos mayores. Y en Costa Rica diríamos, la urgencia principal está
en el adulto mayor, en el obeso mórbido y en el diabético mal compensado. Una vez cubiertas estas poblaciones, que han sido las más afectadas y las de mayor mortalidad, tendremos que determinar bajo qué condiciones la vacuna es segura y apropiada para otros grupos vulnerables, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, enfermedades reumáticas, enfermedades tipo cáncer, etcétera, etcétera. Hay muchos etcéteras, ¿verdad? Entonces, eventualmente tendremos que ir viendo cada grupo. Son las 3:13, doctor. Permítame ir a la pausa comercial. Es el doctor Marco Vinicio Boza, intensivista de la Caja, quien nos ayuda hoy a entender el tema de las vacunas. Y creo que hemos hecho un cuadro que por lo menos nos permite alguna comparación interesante respecto a las vacunas y a las noticias que surgen día con día. Pero permítame ir a la pausa y volvemos, doctor, no solo para que vaya pensando la canción, sino para tocar un tema que me preocupa muchísimo. Nunca antes, entiendo, ha habido tantas personas en cuidados intensivos en Costa Rica como hoy. Hoy llegamos, porque, digamos, usted hablaba al inicio del promedio de casos de contagio, ¿verdad? Pero muchas veces nos vamos en la finta de los casos de contagio y perdemos de vista los fallecidos, los internados y el cuidado intensivo. Y resulta que, por ejemplo, hoy tenemos 40 personas en 2 días de fallecidos por COVID-19. Claro. Eso es importante, pero también hay 610 personas hospitalizadas y hay 243 en la unidad de cuidados intensivos. Son las 3:15. Exacto. Doc, permítame ir a la pausa y regresamos 2 minutos para hablar de esto. Vaya y me quedo con mi casa. Muchos tonos, matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Le contaba al doctor Boza, que nos acompaña esta tarde, que a menos de que mi memoria esté fallando en algo, creo que no ha habido un momento en la historia del país, pero particularmente en la pandemia, en que tengamos más personas hospitalizadas y más personas en cuidados intensivos, doctor. En este momento no tengo la cifra exacta, Randall, pero me estás diciendo que se reporta por parte del ministerio, ¿cuántas? Ya le voy a decir, son 610 hospitalizadas. Sí, correcto, ese sí es uno de los más altos de siempre. Ajá. 243 en UCI. Hemos llegado a tener 244. Ok. Falta una. Ok. Falta una, pero estamos muy altos. Eso no se detiene. Estamos altísimos. Es que, vea, Randall, yo trabajo en el Calderón Guardia, usted lo sabe. Yo puedo hablarle de lo que está sucediendo en el Calderón Guardia, que es un lugar que se ha convertido en el segundo SEACO, precisamente porque tenemos un edificio de 7 pisos nuevo, completamente nuevo de paquete, del cual hemos dedicado 4 exclusivamente al manejo de COVID. El día de ayer salía tarde, ya a las 11 de la noche, un colega que estaba de guardia y me informó que en ese momento habían solamente 2 camas libres en el 4º piso y 5 camas libres en el 5º piso. Es decir, la cantidad de personas que están siendo hospitalizadas es muy alta y esto deriva del hecho de que hay demasiadas personas que están siendo diagnosticadas con COVID porque nos estamos confiando, porque creemos que la vacuna cura. La vacuna no cura. La vacuna prevé, evita, pero no cura. Y además de esto, la vacuna no va a venir a resolver absolutamente nada. La vacuna va a venir a enlentecer el proceso en la medida en que seamos exitosos vacunando al mayor número posible de personas en el menor tiempo posible. Esto significa que todas aquellas personas que no pertenezcan a poblaciones vulnerables van a seguir enfermándose. Esto significa que existe el riesgo de que algunas de las personas o muchas de las personas que no se han vacunado sigan siendo hospitalizadas. Y hasta el momento, Randall, estamos diciendo que el 5% de las personas diagnosticadas requieren hospitalización. Entonces, ayer, como le estaba comentando, o en estos días, como le he estado comentando, el 4º piso estaba prácticamente lleno, el 5º piso estaba prácticamente lleno, en el 6º piso había un poco de campos, que es donde están las personas más graves,
y en el 7º piso está en la unidad de cuidados intensivos la gente que está en peligro de muerte. Estaba llena esa unidad. Y la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajo, que es la de Torre Sur, la torre donde está emergencias, que tiene 13 camas, el día de ayer tenía 13 pacientes. Esto significa que en este momento, si surge un paciente en peligro de muerte, tendrá que ser derivado a otro hospital, porque en este preciso instante no hay espacio en el Calderón Guardia. Podría ser que mañana tengamos espacio. Ya sabemos que el 50% de los pacientes que ingresan a la UCI muy desafortunadamente fallecen, y esta es otra razón por la cual la UCI se vuelve de nuevo a liberar un poco en cuanto a espacio disponible. También tenemos pacientes, el otro 50%, que mandamos a salones ya en franca vía de recuperación. Pero entonces, Randall, hoy los hospitales están saturados. Hoy estamos teniendo brotes en varios hospitales. Ya la prensa lo anunció. Han venido decenas de pacientes de Liberia para San José. Han venido pacientes por decenas también de Pérez Celedón para San José. En diferentes lugares hay pequeños rebrotes, que es el comportamiento natural de la enfermedad. Pero si durante las fiestas de Navidad la gente no reacciona, lo que vamos a tener es algo mucho más serio, mucho más delicado, mucho más grave, que es que pacientes que requieren entrar a cuidados intensivos van a tener que ser diferidos a otros salones con otro tipo de tratamiento y otro tipo de equipamiento. Esta es una responsabilidad que no cae en nuestras manos, Randall. Quiero insistir que esto no es un defecto del Estado costarricense. Hemos crecido al punto de que en el Calderón Guardia, de 5 camas COVID, que era lo que teníamos dispuestas allá el 6 de marzo, hemos crecido a tener 230 y algo camas COVID, más o menos, o 240 camas COVID. La institución se ha transformado, la institución se ha adaptado, el sistema de salud, el sistema de seguridad social se ha adaptado. Esta adaptación no es gratuita, esta adaptación está pasando factura. Las listas de espera de cirugías van en aumento. Claro. La gente dice, ¿qué pasa si desaparece COVID? Si por arte de magia, si por un milagro desaparece COVID, vamos a durar por lo menos 2 años poniendo al día las listas de espera de cirugías y de procedimientos electivos. Vamos a tener que hacer muchísimo para poner al día la consulta geriátrica, la consulta de un montón de especialidades, Y yo hablo como médico. No quisiera imaginar cuántos años va a requerir este país para superar la crisis financiera que ha provocado COVID hasta la fecha, montada sobre otras crisis que ya traíamos arrastradas. Es que esto lo que ha hecho es venir a echarle leña al fuego. Claro. Y además de esto, COVID-19 ha provocado un 24%, están hablando de 21.9, pero las proyecciones son de un 24% de desempleo. COVID-19 generó que 100,000 chiquillos dejaran de ir a la escuela. Estamos hablando de que por lo menos 150,000 personas han dejado de cotizar para invalidez, vejez y muerte. Estamos hablando de que de 286,000 hogares costarricenses que viven en pobreza o en miseria, ya posiblemente estamos cerca de los 300 o 400,000. Estamos hablando de que los niveles de pobreza y de miseria se han incrementado en este país. ¿Cuánto tiempo vamos a requerir los costarricenses para abordar estos temas y ponerle solución? ¿Cómo vamos a empezar? Generando salud, generando seguridad y generando bienestar. Randall, las vacunas no van a resolver este problema. Lo va a resolver el cambio de conducta, el cambio de actitud, compromiso y responsabilidad. Y si son palabras que a algunas personas no les gustan, pido perdón. Pero señores, señoras, costarricenses y habitantes de Costa Rica, en este momento necesitamos compromiso y responsabilidad. Y andar por media calle en grupos no burbuja, felices de la vida, celebrando el año nuevo sin mascarilla, sin distanciamiento, no es ni compromiso ni responsabilidad. Es una actitud, me vale un pito, individualista a ultranza,
egoísta como nunca, en un momento en que este país reclama por altos niveles de solidaridad y de compasión. Perdón por el exabrupto. No se preocupe, doctor. Quedan 5 camas UCI nada más en el Hospital México, en el último corte que fue presentado hace una hora. Randall, antes de que perdamos este pensamiento, 1,000 casos diarios. El 5% requieren hospitalización. 50. El 1% requiere hospitalización en UCI. Quiere decir que de cada 1,000, 10 al día requieren de cuidados intensivos. ¿Dónde voy a meter esos 10 si solo tengo 5 camas? Claro. Sí, disculpen si yo me quedé congelado, tuve un corte, aquí se fue la luz, pero entiendo que no dejaron de escuchar al doctor nunca. Doctor Bosa, muchas gracias por habernos acompañado. Pura vida. ¿Qué canción escogió para hoy? El Año Nuevo de Tony Camargo, para que sigamos discutiendo. Para que sigamos discutiendo el Año Nuevo. Doctor, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Randall. Gracias a todos los que han tenido el gusto, la paciencia de escucharnos. Ha sido una tarde muy productiva, muy bella. Doy las gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Déjeme porque la cabina algo me va a decir aquí. ¿Aló? Que le dé 30 segundos para la canción, con mucho gusto, don Glenn. Es que se fue la luz. Se fue la luz y se apagó la computadora donde está la canción. Allá por mi barrio, la luz se fue a las 8 de la mañana y volvió pasado el mediodía. Sí, un día estos me dijeron que solo los cartagos decimos se fue la luz. ¿Cómo se dice? Y que el resto del país dice que se fue la electricidad, porque no se va la luz, es la electricidad. Pero yo la verdad es que siempre he oído a la gente decir que se va la luz. De la luz eléctrica. La luz del sol no, la luz del sol solo se va de noche. Dice Tawa Pestegui, felicidades al doctor por ser tan explícito y directo. No debe disculparse, el ser humano aprende con dolor o sin dolor y él nos está previniendo de tristeza y muertes. Por ahí, al puro inicio del programa, Tatiana le preguntaba, doctor, ¿cómo hace usted para trabajar en cuidados intensivos? Dar entrevistas largas como la que me brinda, que por cierto es muy difícil conseguirlas, no porque el doctor sea difícil, es porque siempre está trabajando. Correcto. Gracias a César, que siempre nos ayuda en la caja. Sí. Pero, y para mantener el buen humor siempre, digo, si ve gente morirse todos los días. Tengo 35 años, Randall, de trabajar en cuidados intensivos y normalmente fuera de COVID vemos morir por lo menos 1 o 2 personas por día. Si hay algo que le puedo decir a la amiga que nos mandó ese mensaje tan bello, la vida no repite. Aprovechen cada momento, vivan cada instante, hagan lo que quieren hacer, que está en su corazón, que está en su alma. Ojalá que eso que quieren hacer traiga beneficio para muchos, que mejore las condiciones de este país. Este país es muy bello, la naturaleza es preciosa, tenemos un montón de deudas sociales. Cada uno de nosotros puede hacer algo por muchas personas o por poquitas personas, pero todos podemos hacer algo. Claro que hay que mantener una actitud positiva. No hay que dejar de ver la muerte, no hay que dejar de ver la enfermedad, porque son parte de la vida cotidiana. Pero en medio de eso, si elegís amargarte, ayudas a muy pocos. Oiga usted. 3:34, Tony Camargo, despide Matices. Doctor, muchas gracias. Y yo no olvido el año viejo. Uy, a veces dan ganas de que sí, pero bueno, 3:34. Esto no se olvida. Para aprender. Esto no se olvida. Este año no se va a olvidar. No, estarán todos los libros de historia, doctor. Gracias. Así es. 3:34, el año nuevo. Hasta luego. Feliz tarde. Chaito, pórtense mal, que esto se acaba.